noches, queridos amigos. En esta nueva versión del Poder y la Victoria, estamos aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones, como siempre, que son de interés y que nos ocupan, por supuesto, a lo largo y ancho del territorio nacional, a todos los peruanos. ¿Nos preocupa la educación? Sí, claro que sí. Nos preocupa la tercera toma de Lima también. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué todo el revuelo que escuchamos? ¿Por qué todo el misterio y el miedo y todo lo que viene alrededor de eso? Con eso venimos en esta versión y le preguntamos a nuestro partner, nuestro compañero y amigo, Johnny Cabrera, qué comentario nos tiene, por supuesto, en este encuentro con ustedes, con sus hogares, con el cariño de ustedes y, por supuesto, con esa gran tolerancia que siempre nos tienen. Con eso volvemos. Muy buenas noches, amigos del Poder y la Victoria. Estamos en un nuevo programa para tener con ustedes que va a ser muy especial para con todos. Como bien dijo Victoria, nos preocupa la educación, nos preocupa lo que va a pasar en Lima en este 19 de julio. Todos esos temas que tienen que ver con nuestro quehacer nacional van a ser desarrollados hoy día. Tenemos que darle a nuestra gente un esquema, una dirección y un pensamiento que nos induzca a reflexionar sobre lo que está sucediendo hoy día en nuestro país. Con eso regresamos en El Poder y la Victoria. Bien, queridos amigos, estamos hoy un poco para analizar lo que pasa en la educación nacional. Fíjense ustedes, últimamente, ¿recuerdan las intervenciones que ha tenido el Congreso en materia de educación? Entre ellas, un tema vinculado, por ejemplo, a la SUNEDU, que ustedes recuerdan perfectamente cuánto nos costó hacer que la SUNEDU se convierta en ese escenario que garantice de alguna manera la calidad en materia de educación. Claro, calidad diría yo entre comillas, ciertamente, porque no se modificó grandemente en esencia la calidad educativa, no se perfeccionó los productos que vienen de nuestro sistema educativo. Ciertamente, la educación es uno de los graves problemas que atraviesa el país desde hace muchos años y no ha logrado resolver para la ciudadanía el problema de la educación como producto final. Entendemos a la educación como esa columna vertebral importante que nuestros ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional necesitan fortalecer, necesitan construir, necesitan alimentarse de él para crecer. Crecer en posibilidades, crecer en competencias, crecer en capacidades, pero no se ha podido. No se ha podido, ¿por qué? ¿Será porque no se dan cuenta los operadores en materia de educación o los gobiernos que nos han dirigido o los políticos y las organizaciones políticas que tienen intereses en el poder? ¿Será que no se han dado cuenta que la educación necesita salvavidas? Particularmente yo no creo que sea que no se han dado cuenta, porque tan despistados no son. Entonces, ¿qué pasa con la educación? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no somos capaces en el Perú de tener un modelo educativo, un sistema educativo, una política educativa que garantice una formación correcta, eficaz, efectiva, que nos lleve al escenario de las interrelaciones humanas con éxito, que le permita al estudiante que egresa de la secundaria con una estructura de personalidad solvente, que le permita al estudiante universitario tener esa claridad desde el pensamiento crítico para intervenir a través de la investigación científica en la modificación de los miles de temas necesarios de resolver en el país. ¿Qué hace falta para que los políticos que nos dirigen se den cuenta que la educación es vital? ¿Sabe qué hace falta? Voluntad política, inteligencia política, capacidad para analizar los problemas de fondo del país.
¿Cómo podríamos resolver los problemas de fondo si no tenemos una generación de jóvenes con pensamiento crítico, con inteligencia entrenada para resolver los problemas? Ni siquiera pueden resolver sus propios y particulares e individuales problemas. Mire usted cómo podría resolver los demás. Entonces, la educación en el Perú está realmente fragilizada, está realmente fracturada, está realmente perturbada. Un atisbo, una pequeña arista que podíamos emplear para que garantice en algo la posibilidad de que cuidemos ese producto educativo final, apareció con la SUNEDU. Con la SUNEDU porque permitía la supervisión, permitía el control de lo que se estaba desarrollando al interior de las universidades, pero esa SUNEDU se ha visto invadida, cortada, enfrentada, arrinconada, al quitarle la autonomía que le ha quitado el Parlamento. El Tribunal Constitucional ha sentenciado poniéndole la cereza al pastel. Este Tribunal Constitucional le ha puesto la cereza al pastel. No tiene usted autonomía. Ya está. Entonces, ¿de quién va a depender, por Dios santo? ¿De quién va a depender entonces la capacidad para examinar lo que se hace en materia de educación? Perdónenme, ¿de Dina Boluarte? ¿De Otárola? ¿De los congresistas? ¿De quién va a depender? ¿Del ministro de Educación que se le ocurra poner a la señora Boluarte? ¿A la inquilina de Palacio? ¿De quién va a depender, por Dios santo, la educación? Sálvese quien pueda. Porque si la señora Boluarte no puede dirigir ni siquiera sus palabras, su cerebro no es capaz de controlar lo que sus palabras dicen, porque obviamente algún tipo de habilidad está perturbada en ese cerebro, y el señor Otárola no es capaz de controlar sus miedos, porque probablemente sus miedos lo inunden tanto en su cuerpo y en su cerebro, debe tener tantas cantidades de cortisol que el hombre está muriendo de miedo, y por supuesto seguro que no duerme con la cara de Sendero en su cabeza todas las noches. Y entonces no pueden controlar ni sus sueños, ni sus palabras. ¿Podrán ejercer algún nivel de control eficiente con relación a la política educativa y al material que corresponde a la supervisión, al control de calidad en materia de formación universitaria? Realmente estamos viviendo en una circunstancia muy terrorífica en el Perú, pero este terror es un terror grave, es el terror que nos amenaza con no solo la mediocridad, sino además con la corrupción más mediocridad, más mafias organizadas para depredar a partir del poder. Y por supuesto, la depredación en materia de educación es criminal, porque ya no solo hablamos de ignorancia, ya no solo hablamos de falta de conocimientos, sino hablamos de incompetencias muy serias que nos van a llevar al terreno de la ejecución, al terreno del ejercicio, al terreno del comportamiento ciudadano, donde allí vamos a ver en realidad la magnitud y la intensidad de estas ineficiencias que van a permitirnos mayor pobreza, por supuesto. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿a quién sirve? Por supuesto que a la educación no sirve. A los intereses nacionales tampoco. ¿Por qué? Ahí está, pues. Es la mano misteriosa, bueno, ya no tan misteriosa, porque lo hemos dicho aquí en otros programas, ¿verdad? Este tribunal cumple funciones, cumple tareas específicas. Para eso los han puesto allí a los miembros del Tribunal Constitucional. No, para que metan la pata, no, para que acierten en sus decisiones, entre comillas. Es decir, ¿a dónde vamos? A la ignorancia, para que cunda la ignorancia, para que nos mantengamos en ese pensamiento oscurantista y no seamos capaces de descubrir la verdad ni pensar con libertad y con inteligencia. Tribunal Constitucional al servicio de los más oscuros intereses depredadores que existen en este país al servicio de fuerzas foráneas. Es lo que ocurre. Tribunal Constitucional a ese servicio, sirviéndole a agentes foráneos que quieren que el Perú sucumba siempre en el medio de la ignorancia. No se lo vamos a tolerar, porque todavía existen a lo largo y el territorio nacional, existen miles de ciudadanos inteligentes, competentes, capaces
de hurgar entre la paja para encontrar aquello que nos sirve, que es esa luz que nos debe guiar siempre. Muy bien, entonces vamos a mirar por qué otro ladito más la educación también está, por ejemplo, en peligro. Yo quiero referirme a los comentarios hechos por el rector de la Universidad Ricardo Palma, que precisamente en esta preocupación que tenemos los peruanos por el futuro de la educación, ocurría que alguien por ahí dijo, bueno, entonces habrá que crear nuevas universidades con una performance distinta, con una metodología diferente, que puedan mejorar un poco el perfil de la educación peruana. Pero el rector de Ricardo Palma en este punto en particular, me refiero a otros, pero en este punto en particular sostiene que crear más universidades como para resolver el problema de la poca competencia que tenemos ahora en la oferta de las universidades podría en realidad quizás solucionar el problema. No, para el rector no es esa la forma de solucionar el problema y convengo con que efectivamente crear nuevas universidades, pero con la misma filosofía educativa, con las mismas políticas en materia de educación, con las mismas metodologías, con el mismo esquema pensado para educación, no soluciona nada. Crear universidades nuevas para dejar que las malas sigan existiendo no es más que un saludo a la bandera. En eso concordamos con el rector Iván Rodríguez de Ricardo Palma. Y por cierto, no le podemos dejar tampoco la basurita al Perú para que, bueno, existan, aunque estén, porque ya existen y que sigan existiendo. No, pues, si no cumplen los parámetros indicados, nosotros conocemos los actores políticos que hoy son los grandes negociadores de la educación. Los conocemos, están en el Parlamento Nacional, quieren ser candidatos presidenciales, de hecho, miran a la educación como un producto económico, miran a la educación como un negocio. Y en realidad eso ha pauperizado terrible y dramáticamente la educación nacional. Si ya la filosofía educativa, si ya el panorama del modelo educativo que tenemos realmente ofrece una situación bastante dramática y de poco alcance, por lo menos competitivo en el mundo, imagínense cómo serán las universidades que solo cumplen con el propósito de su dueño, porque en realidad no hay un propósito superior que tenga que ver con el perfil del pensamiento crítico, que tenga que ver con la capacidad para el desarrollo investigativo, que tenga que ver con la capacidad para mejorar el rendimiento, las habilidades y las competencias de los individuos que van a ingresar a las universidades. De eso no están hablando. Están hablando de cumplir con simplemente el trasvase de datos de un lugar a otro. Eso no es lo que necesitamos para la formación profesional. Lamentablemente, la educación nacional todavía sigue siendo tan miope, tan falente, tan ausente de competencias, tan desprolija para el manejo de las herramientas científicas, tecnológicas y que, por cierto, podrían contribuir si se suman a una mirada de la educación desde el punto de vista no solo del desarrollo, no solo del desarrollo del que habla de los numeritos, no, estamos hablando del crecimiento personal, individual, del crecimiento como ser humano, del fortalecimiento y el desarrollo de la humanidad en su conjunto. Si no resolvemos y no vamos al origen y no vamos a hablar de las filosofías en educación y no vamos a hablar de un nuevo modelo de educación y no hablamos de para qué formamos, qué cosa formamos, qué tipo de ciudadano queremos formar. Entonces, igual que en las escuelas, la escuela A forma lo que quiere, la escuela B lo que quiere, y es un reverendo sancochado, igual que en las universidades. La universidad A forma a los abogados de una manera, la universidad B forma a los abogados de otra manera, y así tenemos que la oferta al gusto del dueño del capital. Eso tiene que cambiar. No podemos ir jugando, ni parchando, ni probando suerte. En materia de educación, no, de ninguna manera. La educación tiene que ser mirada con respeto, con prolijidad, con inteligencia técnica y con voluntad de permanecer y de delinear el camino hacia el futuro de una manera competitiva. Somos un país con ciudadanos globales, con ciudadanos dispuestos a enfrentar el mundo y con la capacidad y la inteligencia para hacerlo. Para ese fin, tenemos que ser entrenados y tenemos que entrenar jóvenes en esa misma mirada para que ya no diga González Prada allí, como lo dijera en el discurso del Politeama, sed hombres
y madrugada la vida, porque ninguna generación tuvo herencia más triste, tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. No más. Hagamos que la educación camine, pero con estos congresistas, con estas decisiones, pues sálvese quien pueda. ¿Qué nos dice nuestro amigo, nuestro partner, nuestro compañero Johnny Cabrera sobre el particular? A ver, lo escuchamos. Así es, Victoria. La educación está en un serio problema, en una realmente situación que preocupa porque el Perú necesita de, como tú lo has dicho, no solo profesionales, sino buenos profesionales con una malla curricular que vaya acuerdo a las, digamos, a las necesidades propias de nuestro país. Tenemos serios problemas en ese aspecto. Las universidades conforman en nuestro país una especie de negocio que ha contribuido no a mejorar la educación, sino a pauperizarla, convertirla en situaciones cada vez más precarias. Tenemos escándalos de ventas de títulos, tenemos escándalos de gente que está sin tesis, a lo fiscal. ¿Qué más? Tenemos escándalos que tienen que ver con gente que no ha estudiado ni siquiera lo necesario para ello. Y eso precariza aún más a nuestra gente a nivel profesional. Pero necesita de buenos profesionales. Si tú has citado, por ejemplo, el caso de la Universidad César Vallejo, yo puedo citar el caso también de la Universidad Telesup, que fue cerrada. ¿Sabían ustedes que el Perú llegó a tener en el clímax de la Asamblea Nacional de Rectores más de 140 universidades, de las cuales después que vino la SUNEDU se redujeron casi a 100 y que después contribuyeron a que las que fueron cerradas, las que fueron observadas, hicieron una especie de lobby para volver a revivir, y tenemos universidades que estaban después tratando de reanimarse, utilizando inclusive a los estudiantes como una especie de mascarón de prueba para que vuelvan a reabrir, haciendo que las personas protesten ante el cierre de las universidades. Yo no niego, estas universidades servían a un segmento de la educación que no era atendida por las universidades nacionales ni las pocas particulares que existían, porque eran universidades que tenían un examen de admisión con cierta dificultad que muchos no podían. Debió hacerse el trabajo de, como bien dijo el rector de la universidad, Ricardo Palma, fortalecerlas. San Marcos viene dando casi las mismas vacantes que hace 20 años. No ha crecido. El Perú necesita pocas universidades, pero fuertes, amplias, grandes, con buenos docentes, con buena preparación, y no se ha contribuido con ello. Por eso las universidades comenzaron a protestar, entre comillas, y a buscar renacer, y atacaron la SUNEDU con esa intención. La Universidad de las Peruanas, ¿no?, que contribuyó ¿cómo se llama?, hacer crecer a la familia Ramírez, a fortalecer grupos políticos, generó que hoy día tengamos una lucha contra la SUNEDU, que prácticamente la han ganado las universidades de negocio. Hoy día han contribuido a que la SUNEDU esté debilitada, que ya no tenga dientes, que no pueda realmente cerrar las universidades que no merecen llamarse así. Qué mal, qué mal. Por eso es muy importante que ahora tengamos mejores opciones en educación. Hay que tratar de que vuelva a la normalidad la SUNEDU. Vuelva a la normalidad. Bien, ese no es el único problema que tenemos. Ahora tenemos otro más. Otro más. Ahora, también se está atacando la parte correspondiente al sector educativo básico. Ya no superior, al básico. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo hoy día con nuestra gente de la educación básica regular en inicial, primaria y secundaria, con el nombramiento de los docentes. Nadie niega que han tenido problemas los profesores en las distintas áreas para poder ser nombrados, pero también es terrible que se haya quitado de tirón la meritocracia que era necesaria y que tanto costó para tener mejores docentes en el sector educativo que abarca a nuestros niños, nuestros jóvenes de secundaria, nuestros niños de primaria y nuestros niños de inicial. Eso también está hoy día en peligro.
hay que evaluar todavía. Los profesores no debemos tener miedo a la evaluación, pero claro, que sea una evaluación justa, que abarque no solamente la parte teórica, sino también cómo uno se mueve en el aula. Eso también está hoy día en peligro. Encontraron las mafias donde tratar de golpear al país, el sector educativo. Por eso es importante estar atentos a lo que sucede en el sector educación. Ya volvemos con más en El Poder y la Victoria. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta para tocar esta vez un tema relacionado a una actividad, una ocurrencia que va a presentarse en Lima este 19 de julio. Y es la denominada convocatoria a una movilización masiva denominada la Tercera Toma de Lima. En realidad, la Tercera Toma de Lima tiene una estrecha relación con los eventos realizados en Lima en los próximos meses a diciembre, posteriores al momento en que se anunciara el supuesto golpe de Estado que se le imputara al presidente Pedro Castillo. Efectivamente, todos recordamos los luctuosos sucesos posteriores a ese momento en el que la señora Inquilina de Palacio decide hacer su ingreso en el Poder Ejecutivo y asumir el mando en una supuesta sucesión constitucional que al parecer todavía sostienen los operadores políticos de la mayor parte de partidos vinculados y conectados estrechamente con Fuerza Popular y esa organización criminal que todavía está con investigaciones en curso. Pues bien, como todos sabemos, las marchas que se denominaron algunas justamente así, la toma de Lima. Recordarán ustedes que esta famosa denominación respondía a la llegada de ciudadanos de Puno, de Cusco, de Ayacucho, de Cajamarca, del interior del país, de diferentes partes, tanto del Ande como de la selva, que terminaron acompañando las movilizaciones que también los colectivos, asociaciones civiles y una serie de organizaciones estuvieron protagonizando en estos meses. Sin embargo, todos recordamos, estimados amigos, que efectivamente en esos momentos estábamos padeciendo de tres sentimientos que se combinaron con este sentimiento de indefensión. Tres sentimientos que creo compartimos los miles de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Uno, que tiene que ver con inseguridad. Inseguridad política, inseguridad jurídica, inseguridad social, inseguridad económica. Todos sentimos en esos tiempos que había inseguridad, que había inestabilidad política, económica, social, y todos los ciudadanos en el Perú, tanto los compatriotas que viven en el interior, en los diferentes pueblos, como los que viven en la capital, teníamos sensación de inseguridad. Otro sentimiento que acompaña una emoción que transversalizamos todos los peruanos a raíz de las marchas y de las cosas que venían ocurriendo, porque todos recordamos con dolor, recordamos con absoluta indignación, tal vez algunos, cómo muchos de nuestros compatriotas perdieron la vida. Jóvenes de 15 años, de 17, de 20, de 23 años, otros mayores, en un esfuerzo común para devolverle al Perú un poco de dignidad, por la protesta, por hacerle recordar al Poder Ejecutivo y a quienes tenían algún tipo de responsabilidad en él, que no se puede seguir postergando más al Perú,
que no se puede seguir priorizando los intereses de grupo, los intereses particulares e individuales, antes que los intereses de la nación. Por eso salieron miles de ciudadanos a las calles a protestar, para pedirle al Ejecutivo y al Congreso, que mal nos representa, que por fin echen a andar una propuesta que permita que sea posible el adelanto de elecciones, que permita que sea posible que los congresistas que hoy nos avergüenzan se vayan a sus casas y nos dejen la posibilidad alguna de convocar un proceso electoral que devuelva la estabilidad. Entonces, la inseguridad, la inestabilidad política y este sentimiento de indignación y de dolor que nos acompañó durante todos estos meses, más en enero, febrero y marzo, porque veíamos con estupor cómo el Ejecutivo había decidido apretar el gatillo contra los ciudadanos. Había decidido formar parte de esa estructura de poder donde la razonabilidad no cuenta. Entonces, este segundo sentimiento de indignación y de dolor nos invadió y aún nos acompaña. Y un tercer sentimiento que tenemos que expresar porque amenaza con quedarse dentro de nosotros y tiene que ver con esta capacidad resiliente para responder, no solo para levantarnos del dolor, del duelo, sino para responder con energía, para responder con firmeza, pero sobre todo para responder con altísima convicción. ¿Y cuál es esa convicción? La convicción de defender los intereses de la patria, que incluye priorizar los intereses de los ciudadanos, que incluye defender, priorizar y cautelar los intereses de miles de compatriotas que viven en las alturas, todavía en situaciones de postergación, de olvido y de abandono. Esta característica, que es la que ha nutrido el color de las protestas, que es la que viene a colación a tejer este sentimiento de rechazo, de indignación y de expresión de dolor que tiene que ver con un olvido de más de 200 años. El campo, los trabajadores del campo fueron olvidados y fueron abandonados. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se nos comente que Agrorural tiene, por ejemplo, en la zona de Ancash, solamente tienen, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, tienen una persona como asistente técnico para manejar 2 provincias en el monitoreo de proyectos relacionados a la tierra y al animal y al ganado? Un asesor, un coordinador para 2 provincias, para monitorear proyectos que deben ser puestos en marcha y ejecutados para mejorar la calidad de nuestros productos. ¿Eso qué significa, queridos amigos? Significa abandono, significa no me importa el agro, no me importa la semilla ni la tierra, no me importan los campesinos. Pues eso es lo que ha acontecido en el Perú todos estos largos años. Y para nadie es desconocido que cuando alguien sufre una emergencia de salud, estando en Puno o estando en cualquiera de los poblados de Ayacucho, los poblados más altos, o en Cusco, para nadie es desconocido que la gente tiene que hacer sus esfuerzos para terminar alistando maletas y acudir a la capital en busca de auxilio médico, en busca de solución a sus problemas más importantes para garantizar la vida. Para nadie es extraño que la capital sigue siendo el centralismo que históricamente ha postergado a los miles de compatriotas a nivel nacional de los pueblos del Perú que no
que no pueden levantarse si no llegan a la capital. Si alguien quiere estudiar, tienen que venir a Lima. Si alguien quiere mejorar porque quiere desarrollar una idea y quiere impulsar un proyecto, tiene que venir a Lima. Si alguien quiere curarse y operarse el riñón, el hígado, lo que fuese, tiene que venir a Lima. Si alguien quiere establecer algún nivel de competitividad para salir al exterior y hacer alguna gestión importante, tiene que venir a Lima. Si alguien quiere entrar a la universidad para formarse con un nivel técnico garantizado, con un nivel de actividad académica que pueda darle cierta estabilidad, pues tiene que venir a Lima. Lima sigue siendo el centro de las operaciones para el país. Y Lima no es el lugar, no es el hogar de todos los miles de millones de peruanos que somos. Entonces, cuando las organizaciones, los pueblos organizados, las comunidades deciden venir en una nueva marcha como las anteriores, diciendo la tercera toma de Lima, obviamente, queridos amigos, no se refiere a lo que el señor Otárola en su pequeñez, en su poquedad ideológica, quiere y pretende hacernos creer. ¿Qué dice Otárola? No vamos a permitir que vuelva el terrorismo. Quiere decir que los miles de compatriotas que marchamos, me incluyo, en las marchas que ocurrieron en esos meses cuando murieron tantos, más de 45 compatriotas, sobre los cuales las investigaciones ya se han dicho, las investigaciones internacionales lo han dicho con toda su claridad, asesinatos a mansalva, crímenes que se ejecutaron a partir de decisiones políticas. Aunque la inquilina de Palacio se lave las manos y quiera hacernos creer que ella no tuvo nada que ver, que la culpa es ¿de quién? ¿Del Gran Bonetón? ¿De quién es la culpa? No es mía, será del que viene atrás. ¿De quién es la culpa? ¿Quién tomó las decisiones? La tomó la señora Boluarte, con su jefe de decisiones, que es el señor Otárola, y por supuesto los ministros que participaron del hecho, y por supuesto los comandos operativos que tenían que ejecutar órdenes, y que de hecho lo hicieron. Porque si viene el galgo diciendo al ladrón, al ladrón, al ladrón, viene el ladrón, entonces se prepara la gente para atacar al ladrón. Si se dijo que era Sendero, que eran terroristas, Sendero, terroristas, Sendero, terroristas están detrás de la marcha, entonces cuando sale el ejército porque era Sendero y eran terroristas que querían copar y que querían tomar el aeropuerto y que quieren hacer la revuelta en el país, había que enfrentarlos como terroristas. Eso hizo el ejército, enfrentar a un segmento de pobladores como si fueran terroristas. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Los mismos que ahora quieren tender y quieren usar esta cortina criminal. Terroristas, terroristas, terroristas. Y nos hablan de no queremos que vuelva el terrorismo. Perdón, señor Otárola, ¿usted pretende hacerle creer al Perú que Sendero Luminoso vive como organización terrorista? Más criminal y más terroristas son ustedes que están haciéndole creer al Perú entero, pero sobre todo ese lenguaje está dirigido ¿a quién? Al cerebro de los policías y de los militares para que tengan en claro que se trata de terroristas y hay que salir con las armas desenvainadas para atacar a terroristas. No es verdad. No es verdad, queridos amigos, que Sendero viva. Esa manera de pretender resucitar a Sendero es irresponsable, es absolutamente irresponsable, es difamatoria y es una gran mentira. Sendero Luminoso está diezmado. Se han convertido en 4 sujetos que hoy conviven con el narcotráfico y usan al narcotráfico y al dinero del narcotráfico para existir. Pero son una banda de criminales que nada tiene que ver con el ideologizado Sendero Luminoso, que por cierto sembró de dolor y de pánico muchos años en este país en los 80. No es verdad. Sendero Luminoso no existe hoy como organización política ni como organización levantada en armas. No, señor Otárola. Ahora, esta imagen que ustedes ven en pantalla que dice Sendero está detrás de la toma de Lima no es verdad. Lo decimos desde aquí, lo hemos dicho siempre en este programa, siempre. En El Poder y la Victoria lo hemos dicho con absoluta convicción. Sendero Luminoso está derrotado como organización política e ideológica. Sendero Luminoso se acabó en el escenario militarizado. Sendero Luminoso no es más una alternativa de poder jamás en el Perú, porque el Perú no va a sucumbir a este tipo
de estrategias de asalto al poder por las armas. El Perú quiere paz, el Perú quiere producción, pero el Perú también quiere justicia, el Perú también quiere esa justicia de equidad, de oportunidad, de respeto a las libertades ciudadanas. El Perú no está dispuesto a vivir de rodillas ni a intentos suicidas como los que hizo Sendero Luminoso en los 80, ni por supuesto en modo alguno a convivir con mafias políticas como las que hoy pretenden gobernarnos y quieren quedarse en el poder sobre pretexto de revivir, de resucitar por el miedo a Sendero Luminoso. No, señor. No, señor Otárola. De ninguna manera vamos a aceptar a los pseudo periodistas que informan en Willax y que nos están diciendo todos los días a partir de ahora a través de este procedimiento, de esta estratagema que usan para meterle ideas temerarias a los ciudadanos para decirles Sendero quiere venir a tomar. Por eso hablan de la toma de Lima. No, pues, piensen con su cerebro completo, no con media neurona. Por Dios santo, señores de Willax, dejen de mentirle a la población. No puede ser posible que sigan haciendo el uso de la posibilidad del micrófono para hacer ese abuso del lenguaje cuando todos los días nos hablan que Sendero va a tomar, que las calles, que Sendero desapareció. Felizmente, porque desapareció también el liderazgo que tenía Sendero en sus cabezas visibles. Hoy, los que quedaron, los remanentes de Sendero, que no pasarán de ser 30 sujetos en todo el país, han sido subsumidos por el narcotráfico y son vulgares delincuentes. No más Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue derrotado. Y no me vengan con el cuento que fue derrotado por Fujimori, porque Fujimori fue el primero que lo alimentó. Quien derrotó a Sendero Luminoso fueron los ronderos en las calles. Quien derrotó a Sendero Luminoso fueron los pueblos organizados a lo largo y ancho del territorio nacional, porque no queremos vivir en zozobra militar, porque nos negamos a vivir en dictadura de toda clase. No es verdad. Entonces, dejen de mentirle al país y dejen de asustar y meterle miedo a la gente, pero sobre todo sepan que la irresponsabilidad de ustedes, esa irresponsabilidad al decir que Sendero está detrás, es alimentar el miedo en las huestes policiales y militares para que salgan con las armas en ristre a matar ciudadanos. Ya no queremos más muertes, ni una sola muerte más. Y cuando hablan de la toma de Lima, no hablan porque van a venir con armas a tomar Lima y vamos a copar Lima y la vamos a tomar para... No, pues, bájense de su nube, piensen con el cerebro completo. Los Andes vienen en una expresión metafórica que dice vamos a tomar Lima porque van a venir a mostrarnos su realidad, porque van a venir con sus polleras, con sus quenas, con sus antaras a mostrar su espíritu de crecimiento, de desarrollo, de producción, de paz, pero también de luchar para que la justicia por fin alcance los rincones del país que no ha alcanzado hasta el momento, para que se defiendan las cuencas, las cabeceras de cuenca que siguen siendo contaminadas y amenazadas por la minera, que no termina por obedecer a las reglas en este país. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué quieren los periodistas que todos los días nos venden el cuento del terrorismo? ¿Quieren que las Fuerzas Armadas salgan otra vez a matar ciudadanos? ¿Con eso van a dormir en paz y van a ser felices? Son tan miserables y tan pocos seres humanos que lo único que los calma es esta sed de sangre fraterna, de sangre entre hermanos. ¿Qué es lo que quieren ustedes cobrar? ¿Solo por defender sus vulgares y miserables puestos de trabajo? Ya basta, señores periodistas. Dejen de mentirle al país. Que mienta Otárola, bueno, digo, defiende pues sus reales. Defiende su posibilidad y su complicidad junto a la inquilina de Palacio. Porque los dos van a terminar presos, por cierto. Van a terminar presos. Como que la justicia llega. Finalmente, como ustedes pueden ver, está Fujimori hasta el momento preso. Así vamos a verla, la señora Boluarte, en algún momento. Vamos a batallar para que eso ocurra. Pero, señores periodistas, en Willax, yo sé que tienen intereses, yo sé que defienden a sus patrones, yo sé que defienden sus reales para existir. Pero piensen, por Dios santo, en el futuro del Perú. Piensen un poco en la responsabilidad que eso implica. Quieren envenenar el cerebro de los militares y de los policías para que salgan como con los ojos vendados a disparar a cualquiera que se le mueve por delante. Ya se ha dicho en todos los tonos, a lo largo de todos los informes que se han hecho, informes hechos por organizaciones internacionales han dejado claramente que esos compatriotas muertos han sido asesinados, han sido criminalmente asesinados.
Alguien va a pagar por esos crímenes de todas maneras porque nosotros no los vamos a olvidar. Eso, queridos amigos, el poder y la victoria sabe perfectamente qué se cocina detrás, pero no nos vamos a callar, porque los intereses del país, los intereses de los ciudadanos a lo largo y ancho de la República, nos corresponde defender, visibilizar. Ni un solo muerto más, señora Boluarte. La capacidad, si usted es inteligente y Otárola tiene un poco de inteligencia y puede gobernar su cerebro y puede echar a andar y puede de alguna manera regular el trabajo de su corteza prefrontal, empiecen un poco a razonar y a usar su cerebro para no seguir infringiendo la ley, para no seguir cometiendo delitos de lesa humanidad, porque lo que están haciendo es cometer delitos de lesa humanidad si siguen en la misma ruta. Ya lo dijo el general que está a cargo, el jefe del Comando Conjunto, cuando respondió a las declaraciones de la señora inquilina de Palacio. Ella dijo, yo no sé, yo no soy responsable, son los comandos operativos. Él dijo claramente que se ha reunido perfectamente con la señora Boluarte antes y después de sus declaraciones. Antes y después de los hechos se han reunido. Quiere decir que hablaban de qué cosa, hablaban de qué, del menú del día domingo en sus casas, de qué hablaban en plena revuelta, en pleno fragor de la lucha con organizaciones civiles en las calles, de qué hablaban, señora Boluarte, de su rosario del día domingo, de qué hablaban. Eso no se lo creemos, pues por supuesto, ya lo dijo el general, lo ha dicho con todas sus letras. Aquí nadie se lava las manos y las leyes y el peso de las leyes y la sanción tiene que llegar como corresponde a la justicia. Aquí alertamos a la comunidad. Tenemos el derecho cívico de salir a protestar. Queremos que se larguen. Los congresistas y los miembros del Poder Ejecutivo no pueden quedarse más. Nos avergüenzan. Ya han sembrado de dolor, de sangre y de muerte en nuestro país. No los queremos más. Queremos ese adelanto de elecciones. A las organizaciones que están convocando a esta movilización ciudadana y pacífica, yo sé que es pacífica y sé que ustedes tienen un propósito pacífico. Háganlo notar siempre, en todo momento, de manera verbal, de manera escrita, que sea tangible, que sea observable esa convocatoria, que sea absolutamente pacífica. Nos haremos escuchar, ¿cierto? Nos haremos escuchar y levantaremos nuestra voz de protesta para pedirles que por fin se adelanten elecciones porque es una petición ciudadana. El Perú no puede más. Ya hemos alertado aquí qué más quieren los fujimoristas y sus partidos aliados. ¿Quieren copar el poder total por encima de los muertos? Ya tienen el Tribunal Constitucional, ya tienen el Ministerio Público, ya tienen el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, ahora quieren cooptar, por supuesto, seguramente, el Jurado Nacional de Elecciones. No tienen el Poder Ejecutivo entre comillas, pero lo manipulan y lo monitorean a su antojo. Pues la señora Boluarte está ahí con nombre y apellido, pero es una verdadera marioneta. Igual terminará con sus huesos en la cárcel. Dispensen, queridos amigos, la indignación, pero esta forma de actuar tenemos que visibilizarla, tenemos que ponerla en evidencia para que ustedes tomen sus decisiones y por favor lo piensen con absoluta libertad. El razonamiento es una posibilidad que tenemos los humanos. Hagamos uso de ello para que la verdad se abra paso. Un abrazo muy grande. Voy a dejar a Johnny a ver qué nos tiene que contar. Yo igual estaremos aquí en la próxima versión del Poder y la Victoria, siempre compartiendo nuestras preocupaciones y reflexiones con ustedes. Hasta pronto. Mira, Victoria, yo sé que has hecho un análisis muy, pero muy directo y puntual de lo que significa tratar de asociar en esta marcha que están organizando la macroregión norte, la macroregión sur, nuestra gente de la sierra y hasta la gente de nuestra selva. No para algunos creen que van a tomar violentamente Lima. Nos están dando esa idea. ¿Cómo es posible que teniendo cierta educación, por eso yo ligo el tema anterior, ¿por qué no quieren que tengamos una educación crítica, una educación pensante, una educación con uso correcto de nuestra área prefrontal? ¿Saben por qué no quieren?
Pero cuando uno es crítico, cuando una persona analiza como debe ser, se da cuenta de todas las injusticias que hay y sobre todo todas las formas de marginación que se tienen en el Perú. En El Poder y la Victoria hemos hablado muchas veces de la invisibilidad de nuestra gente, de nuestra sierra. Creemos que todo es Lima. Muy bien ha dicho Victoria, que todo es Lima. Eso me hace recordar lo que decía alguna vez el gran Abraham Valdelomar. Lima es el jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el Palais Concert. El Palais Concert lo es todo. No, disculpen. Lima no lo es todo. No lo es todo. El Perú profundo existe. Lo que pasa es que no lo queremos ver. Y lo peor de todo es que dentro de invisibilizar a nuestra gente está el hecho de asociar su protesta, de asociar su indignación. Sí, indignación primero ante la falta de respeto por sus votos, cuando Castillo fue pseudo vacado. No se respetaron sus votos. Segundo, cuando vinieron a protestar en sus provincias, muchas subprovincias, muchos distritos, y su gente fue asesinada. Eso hizo que protestaran aquí en Lima, originando también algún muerto aquí. ¿Entienden? La indignación se siente en nuestra sierra. La falta de justicia ahora es la razón y el leitmotiv para que vengan en esta especie de protesta. Pero ¿qué hacen los gobernantes, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, encabezado por la señora Boluarte? Relacionar sus protestas con el terrorismo, creyendo que así muchos se van a resistir de participar. No van a querer hacerlo. Dicen, no. Uy, la camarada Vilma es la que te ordena que vengas a Lima a protestar. No es así. No es así. Es más, Otárola, miren aquí, dice algo ridículo, realmente ridículo, digno de una persona que quiere ocultar el sol con un dedo, cuando dice pequeños sectores políticos, que llama pequeño sector político al más del 90% que quiere que el Congreso se cierre, que no están de acuerdo con ellos, llaman un sector pequeño al más del 80% que quiere que la señora Boluarte se vaya. ¿Es pequeño eso? No lo es. Pero sin embargo aquí Otárola quiere convencernos de una mentira. ¿Qué mundo vive? Ni Disney ni Pixar tienen tanta imaginación. Y él seguramente que tiene un parecido muy grande a Shrek, seguramente pensará que vive un mundo paralelo que no existe, donde las mayorías son minorías y las minorías creen ser las mayorías. Estamos mal. Es incorrecto. Aquí en El Poder y la Victoria, que estamos de acuerdo con esa movilización, con esa marcha que busca justicia, que busca visibilización, no estamos de acuerdo con ningún tipo de pensamiento terrorista, en lo absoluto, ni menos. Seguimos a la camarada Vilma o a otros camaradas. Esa gente, como bien dijo Victoria, ya terminó sus huesos y crearon una historia funesta. Como bien dijo, lo único que queda son remanentes ligados al mundo del narcotráfico, como muchos que han gobernado este país han tenido relación con el narcotráfico, estando en el poder también. No, no, señor Otárola, no son pequeños sectores, son los sectores mayoritarios, los sectores mayoritarios. Por eso me indigna ver a alguien que quiere hacernos creer una mentira, intención de... Y por supuesto viene los periodistas, la gente que comunica. Aquí en El Poder y la Victoria intentamos ser buenos comunicadores, queremos relacionarnos bien con ustedes, de forma objetiva y basándonos en evidencias. Pero hay periodistas, por ejemplo, acá vemos a una de ellas, a la señora Mávila Huertas, que nos dice que la camarada Vilma no llama a tomar varias ciudades en esta protesta. Quieren relacionar. ¿Quién es ella? Así es. Así es. ¿Qué autoridad tienen esos periodistas para hacernos creer esa mentira? Esa mala relación. La camarada Vilma para Así es.
Ah, y por supuesto, los remanentes de allá no tienen ningún poder sobre quienes deseamos que este país sea más justo, más correcto. Ojalá que esta marcha, que tiene toda la intención de ser pacífica, que tiene toda la intención de satisfacer su sed de justicia, termine con el objetivo principal, que ese Congreso lleno de pseudopolíticos, porque no puede llamarse políticos a los delincuentes que están ahí. ¿Cómo es posible que una persona que se apropie el sueldo de otra y sea representante de la nación no reciba ningún castigo y sea prácticamente, ¿no?, protegido por sus pares, porque quieren sus votos para determinadas leyes que le convienen a los grupos de poder? No tenemos congresistas realmente. Tenemos gente que está metida de congresista, pero en el fondo tiene graves problemas delincuenciales, graves problemas no solo de moralidad, sino también de personalidad. Sociópatas que pretenden ante nosotros disfrazarse de políticos. La política es el arte del buen gobierno. La política es la manera de desfacer entuertos, como le dijo alguna vez Don Quijote. La política es la forma correcta de gobierno para el progreso y el desarrollo de un país. La política tiene que ser docencia. La política tiene que ser la capacidad que tenemos todos de apoyarnos solidariamente y satisfacer las necesidades más importantes de nuestra población, que muchas veces no tiene ninguna razón para morirse de hambre, para morirse en la ignorancia. No. Aquí en El Poder y la Victoria queremos comunicar eso. Hemos nacido para eso. Queremos comunicarnos con ustedes por eso. Este 19, que ya se acerca, esperemos que se cumpla el objetivo. El Perú lo necesita. El Perú lo requiere. Y de ahí a reconstruir nuestro país, a recuperar el equilibrio de poderes, a recuperar la democracia, con líderes que realmente tengan la intención de hacerlo, no con delincuentes metidos a políticos. No. Con la preocupación de alguien que quiere mucho a los jóvenes, hoy cerramos el programa de El Poder y la Victoria. Esperamos que participen ustedes, amigos, en esta marcha, pacíficamente, y cuídense mucho. Estamos con ustedes. ¡Bravo! Hasta el próximo programa. Lindo, terminó lindo.